Ok, de hecho existen unas divergencias entre la parte contable y tributaria que el día de hoy eh, seguimos manteniendo en el Perú por diversas razones. De hecho, la parte contable tiene un propósito distinto, ¿no? Se busca siempre en la parte financiera exponer la situación financiera y económica de la compañía, mientras que para efectos tributarios lo que se busca es medir la capacidad contributiva de cada contribuyente, y es por eso que al tener objetivos diferentes existen diversas, eh, digamos, diferencias, ¿no? Que entre la aplicación de las normas contables y financieras versus las reglas fiscales establecidas en la ley del impuesto a la renta, incluso en el IGB. ¿Ok? En ese espacio pues tenemos el esquema natural de toda determinación del impuesto a la renta. Tenemos los ingresos brutos, que es de donde parte todo cálculo del impuesto. Existe pues que cuando tenemos operaciones entre partes vinculadas a nivel de ingresos brutos, debemos estar siempre a valor de mercado, bajo la regulación de precios de transferencia y demás. Tenemos los descuentos y devoluciones y bonificaciones comerciales también. Y finalmente los ingresos netos, que van luego de los descuentos y devoluciones. El costo computable solamente aplica en el caso de empresas que adquieren y venden bienes, ¿no? Que se encuentran siempre comercializadoras de algún tipo de mercadería, algún tipo de producto. Esas son las que tienen costo computable. Las que prestan servicios sin tener inmerso un bien de por medio no tienen un costo computable de acuerdo a la regulación del impuesto a la renta peruano. El costo computable además está regulado en el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, donde se establece que se debe entender por costo de adquisición, costo de producción e ingreso al patrimonio de bienes enajenados. Luego de ello, recién podemos decir que tenemos la renta bruta, luego de deducir al ingreso neto el costo computable. Si a la renta bruta le restamos los gastos deducibles, y acá muy claro el artículo 37 y 44 principalmente de la ley de renta, recién luego de la resta de los gastos deducibles tendremos la renta neta. El artículo 37 y 44 de la ley del impuesto a la renta establecen los gastos sujetos al límite y los gastos no deducibles. Por ejemplo, los intereses por algún financiamiento que haya obtenido la compañía, el gasto por interés está sujeto a un límite de por medio. ¿Ok? Luego de ello, luego de tener la renta neta, tenemos las pérdidas de ejercicios anteriores, que también puedes utilizar para deducir de la renta neta del ejercicio la pérdida que vienes arrastrando años previos. En la pérdida podemos tener hasta dos métodos para poder arrastrar dicha pérdida. El sistema A, que te permite utilizar la pérdida hasta en los 4 ejercicios posteriores, y el sistema B, que la pérdida la puedes utilizar de manera indefinida en los siguientes años, pero hasta el límite del 50% de la utilidad tributaria que generes en esos años posteriores. Entonces te limita hasta dónde puedes utilizar la pérdida. Eso es el sistema B. En cambio, en el sistema A no hay un límite. Puedes utilizar la pérdida incluso por el 100% de la renta neta que generes en los años futuros, ¿no? No te limiten en lo absoluto a ello. Luego de compensar las pérdidas tributarias, tenemos la renta neta imponible, a la cual le aplicamos la tasa que todos ustedes conocen del 29.5%, vigente a partir del año 2019 en adelante. Hubo un quiebre de tasas entre el 15 y el 16, pero hoy estamos ya con una tasa constante de 29.5. Así determinamos el impuesto a la renta del año, menos el saldo a favor, pagos a cuenta y otros créditos de por medio. Okay. Esa es la estructura general que sí valía la pena repasar, ¿no? En el Perú, la tributación se ha regulado en base a ciertos métodos o a ciertas formas, ¿ok? En el mundo existen dos modelos para determinar el impuesto a la renta. Dos modelos en los cuales algunos países van por el modelo A y otros países van por el modelo B. ¿Cuáles son estos modelos? El balance único, balance fiscal mercantil, y el balance independiente, que es un modelo fiscal autónomo,
independiente de lo contable. En cambio, el balance único es el balance en el cual acepta todos los criterios contables, absolutamente todos, para determinar el impuesto a la renta con algunas adiciones y deducciones expresas, pero finalmente acepta todos los criterios definidos en la normativa contable. Evidentemente, el Perú tomó como modelo para regular, para desarrollar el impuesto a la renta, el balance independiente, que es un modelo fiscal autónomo, independiente de lo contable, con regulación tributaria independiente, única, distinta de la parte contable, y es por eso que tenemos que ir controlando diversas partidas temporales y permanentes en el cálculo del impuesto a la renta. Hay países, pues, como por ejemplo Australia, Sudáfrica, me acuerdo haber conversado con algún tributarista de esos países que me decían que parten ellos de lo contable y sobre el resultado contable aplican el impuesto a la renta, la tasa del impuesto a la renta, y eso es lo que pagan. Hay mayor credibilidad también para el contribuyente, porque incluso un papel con una declaración jurada hecha a mano con lapicero por algún contribuyente puede ser un gasto deducible aceptado, ¿no? En cambio en el Perú no, pues en el Perú las reglas son un poquito más estrictas, ¿no? Ese es un poco lo que ocurre en este espacio, ¿no? En el balance independiente que está Perú, tenemos pues que llevar un control y un resultado tributario paralelo a lo contable, ¿no? Independiente a lo contable. Estos modelos evidentemente son modelos que están dentro de la regulación internacional. Después tenemos un artículo importante que es el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que dice lo siguiente, ¿no? La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados puede determinar, por aplicación de las normas contenidas en la ley, diferencias temporales y permanentes en la determinación del impuesto a la renta. En consecuencia, salvo que la ley o reglamento condicionen la deducción al registro contable, la forma de contabilización de las operaciones no origina la pérdida de una deducción. ¿Ok? Entonces, claro, lo único que en la regulación tributaria está condicionado al registro contable es la depreciación. En verdad el resto no. Podemos tener un gasto deducible, un servicio prestado a su compañía, a sus compañías donde ustedes laboran, por un proveedor, y quizás la compañía contablemente no lo registró. Pero eso no tiene nada que ver con el derecho que tienen ustedes a tomarse esa deducción por encima del registro contable, independientemente si en el registro contable se registró dicha operación o no. Vía papeles de trabajo a nivel de impuesto a la renta puedo deducirme el servicio prestado por este proveedor, en mi ejemplo, siempre que se haya devengado en el año de la determinación del impuesto. ¿Ok? Entonces sí es importante que tengan claro estos conceptos, porque eso evidentemente te da un claro panorama entre la relación entre la parte tributaria y contable de las compañías y cómo deben aplicarse a nivel ya de la regulación expresa. El formulario virtual que ustedes conocen desde el año 2022 ya te exigen informar si utilizas las NIF de formas completas o utilizas las NIF de forma parcial, ¿de acuerdo? Pero este es un tema informativo, ¿no? Este tema de las NIF, sin duda tienes que informar cómo las llevas, porque finalmente la determinación del impuesto a la renta va por un canal distinto o tiene un propósito distinto. Como dije al principio, medir la capacidad contributiva. ¿Ok? Pero ahora vamos a hablar más allá de la parte conceptual que acabo de exponer y la relación entre la contabilidad y la tributación. Ahora vamos a entrar a la aplicación de ciertas normas financieras que muestran una clara diferencia entre lo tributario y lo contable. ¿Ok?
Primero, la NIF 15 es una norma internacional de contabilidad que regula el reconocimiento de ingresos, ¿verdad? Esa norma tiene ciertas divergencias con la aplicación del devengo tributario. El devengo tributario se incorporó en la ley del impuesto a la renta a partir del año 2019 en adelante. Hasta el 2018, el devengo fiscal podía todavía considerarse como concepto el devengo contable, asimilar el devengo contable dentro del devengo fiscal y aplicarlo como parte de la regulación fiscal también. Pero a partir del año 2019, la regulación tributaria cambió e incorporó de manera independiente un concepto de devengo tributario en la ley del impuesto a la renta. Concepto que se aleja de lo contable, claramente. Ahora vamos a ver un par de casos. La NIF 15, como ustedes bien saben, tiene 5 pasos que te exigen seguir para reconocer los ingresos. Identificar el contrato con el cliente, paso número 1. Paso número 2. Identificación de obligaciones de desempeño. Paso número 3. Determinación del precio de la transacción. Paso número 4. Asignación de precio a cada obligación de desempeño. Y finalmente, el 5, el reconocimiento de ingresos. ¿Ok? Hay dentro de estos pasos ciertos criterios que tienes que tomar y asumir, como quién tiene la propiedad, si existe transferencia de riesgo y de control del activo o del bien que vendes para reconocer directamente el ingreso o no. Dicho esto, los antecedentes tributarios eran que hasta el año 2018, cuando se resolvían casos de devengo en el Tribunal Fiscal, las salas terminaban concluyendo, en muchos casos, que el devengo que se debe aplicar era el devengo contable. ¿Ok? Mientras que algunas otras salas, como la número 3, por ejemplo, y la en algunos casos la número 1, señalaban que no, que el devengo que debes aplicar era un devengo conceptual jurídico, que se había establecido o desarrollado por diversos juristas en el medio, en el mercado peruano, y este concepto era aceptado por ciertas salas del Tribunal Fiscal. Otras salas decían no, que el devengo a aplicar era un devengo con conceptos mixtos, ¿no? Tanto el devengo contable como jurídico. Lo mismo ocurría en el caso de SUNAT, ¿no? Habían criterios de devengo en SUNAT que por un lado aplicaban el devengo contable y por otro lado el jurídico. Criterios que, como ustedes ven, terminaban pues complicando más al contribuyente porque no había un criterio uniforme, ¿no? Sino más bien algunas salas tenían ciertas posiciones diferentes. Hasta el año 2019, como les comento, que esto terminó cambiando porque se incorpora en la propia ley del impuesto a la renta la definición de devengo fiscal. ¿Ok? ¿Qué involucra el devengo como tal? Bueno, involucra que primero demuestres que se hayan producido los hechos sustanciales para su generación, o sea, que la operación se haya dado, si es un servicio, el servicio se haya prestado, si es una venta de bienes, la venta de bienes se haya realizado y se haya transferido el control. Además, como segundo punto, que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a alguna condición suspensiva. Si vendo un vehículo, que este vehículo no esté sujeto pues a un tiempo de calidad o de garantía, por ejemplo, ¿no? Si me venden el día de mañana una maquinaria y pongo como condición que si los primeros 15 días la maquinaria falla, la voy a devolver y está a prueba, esa es una condición suspensiva. Que para efectos fiscales, el que vende la maquinaria recién podrá reconocer los ingresos pasados esos 15 días que puso como condición para la venta. Mientras que para efectos financieros, desde el primer día que transfieres el control al tercero, será ingreso. Entonces, evidentemente hay una diferencia. El punto número 3
que es independientemente de la oportunidad en que se cobren, y aunque cuando no se hubieran fijado los términos de pago no importa, porque el tema de cobrar o pagar no define o determina el momento o la oportunidad del devengo. Y el punto número 4, que es la determinación de la contraprestación, no dependa de un hecho de evento futuro. Por ejemplo, si pago regalías en base a ventas que voy a ejecutar en el futuro, bueno, tengo que esperar que las ventas se realicen para determinar el valor de la regalía, que es un porcentaje habitualmente de la venta, y eso sí tiene una condición que debe ser evaluada, revisada, y tenemos que esperar que ocurran las ventas para que la regalía devengue. Pero bueno, más allá de los conceptos, vamos a hablar de casos prácticos, ¿no? Clinton, ¿puedes ver este caso práctico o no se puede visualizar bien? Ok, listo. Se trata de una compañía, para que ya podamos llevar, digamos, a la práctica la casuística, ¿ok? Esta es una compañía que de venta de bienes y prestación de servicios gratuitos, ¿ok? La empresa Consumo Masivo S.A. vende productos de primera necesidad a su cliente mayorista S.A. Adicionalmente y de forma gratuita, por la primera compra, ofrece los servicios de mantenimiento de anaqueles, capacitación y entrenamiento para vendedores, los cuales serán prestados en la oportunidad que indique el cliente en un plazo de 12 meses. De acuerdo al contrato celebrado entre las partes, el valor de la operación asciende a 1 millón, cuyo pago fue el contado, además. ¿Qué ocurre financieramente? La norma financiera, la NIF 15, te obliga a identificar las obligaciones de desempeño dentro del contrato. Y aquí vemos que hay 3 obligaciones de desempeño. Primero, la entrega de productos de primera necesidad. Segundo, el servicio de mantenimiento de anaqueles. Y tercero, la capacitación y entrenamiento a vendedores. Son 3 obligaciones de desempeño. Esto independientemente de que la obligación de desempeño número 2 y número 3 sean gratuitas, sea de forma gratuita. ¿Qué pasa? Como son servicios que se van a prestar en el futuro, en los siguientes 12 meses, para efectos financieros, yo no puedo reconocer todo el ingreso, no puedo reconocer el 1.000.000 de soles, porque tengo que asignarle a estas obligaciones de desempeño un valor de este 1.000.000 de soles para que ese valor asignado a estos servicios gratuitos que voy a prestar se puedan reconocer como ingreso en el futuro cuando se prestan. ¿Ok? Como pueden ver, mi asiento contable es 1.000.000 de cuentas por cobrar, en venta de bienes 970.000 y en ingresos diferidos pasivo 30.000 soles. ¿De acuerdo? ¿Cuándo reconoceré esos 30.000 soles como ingresos? Bueno, en el futuro, cuando el servicio de mantenimiento de anaqueles y capacitación y entrenamiento de vendedores se pueda prestar. Mientras que para efectos tributarios, lo gratuito no importa. Si vamos a la derecha, van a ver que tributariamente yo reconozco como ingreso el 1.000.000 de soles. ¿Por qué? Porque ya vendí los bienes de primera necesidad, ya los transferí. Los servicios gratuitos, al no tener ningún precio pactado, no tengo cómo poder decir que debo reconocer un ingreso en el futuro, porque eso es gratuito. Fiscalmente hablando, lo gratuito no tiene ningún impacto, por lo menos a nivel del impuesto a la renta, ¿no? Entonces reconozco como ingreso solo el 1.000.000 en el primer momento. No difiero absolutamente nada, como si en la parte contable o financiera. Hasta aquí, por este caso, ¿tienen alguna consulta o duda? Ok. A ver, creo que alguien levantó la mano. Vamos a ver.
Todo claro. Perfecto, entonces seguimos adelante. Siguiente caso, venta de bienes con acuerdo de devolución. Una empresa que fabrica electrodomésticos y efectúa su venta al por mayor recibe órdenes de pedido de sus clientes con quienes ha firmado un acuerdo comercial. Como política de garantía, la empresa se compromete a devolver a su cliente el importe pagado por bienes que tengan algún desperfecto. La compañía efectuó una venta de 2,5 millones y considera una devolución estimada de 5%. Como tienes esta, digamos, devolución estimada o esta obligación sobre la garantía, de acuerdo a la NIF 15, tienes que reconocer el ingreso y descontarle una estimación, la estimación de la garantía, la estimación de la devolución que puedes realizar en el futuro. Entonces, como tienes el 5% estimado, reduces el 5% de los 2,5 millones y solo reconoces como ingreso 2,375,000. 125,000 quedarán como pasivo y se reconocerá como ingreso en el futuro. ¿Ok? Pero tributariamente hablando, fiscalmente hablando, ese valor de 2,5 millones lo reconozco al 100% como ingreso para efectos fiscales. No hay nada que diferir. Porque las devoluciones se reconocerán cuando se devuelvan y la norma fiscal no acepta ningún tipo de estimación. ¿Ok? De acuerdo. NIF 16, antes NIF 17, ¿no? Antes siempre ha habido una norma de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo, ¿no? La diferencia entre uno y otro es que en un caso se transfería el bien, en otro caso no había transferencia. Sustancialmente en la no transferencia en un arrendamiento operativo, sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad se quedaban en el otro lado, no se transferían. Tenemos el decreto legislativo 299, que es la norma tributaria que regula los arrendamientos financieros o leasing, que señala lo siguiente, ¿no? Los bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran activo fijo del arrendatario y se registran contablemente de acuerdo a las NICs. Además, te dice que la depreciación de los bienes en arrendamiento financiero se pueden dar de la siguiente forma. Se pueden depreciar conforme a la regulación tradicional del impuesto a la renta, que son tasas fijas, o se puede depreciar conforme al plazo del contrato, de forma lineal, el contrato de arrendamiento financiero, con lo cual esto te puede permitir depreciarlo de manera acelerada, ¿no? Porque el contrato puede ser a 3 años o a 4 años, mientras que la tasa regular del impuesto a la renta puede ser a 5 años, ¿no? Entonces, pero que si el contrato es menos de 5 años, te permitirá, pues, depreciar en un plazo mayor, aceleradamente. El tratamiento contable actual de la NIC 17, te permite decir que los arrendamientos financieros estaban dentro de balance, porque los registrabas, así era, y los arrendamientos operativos estaban fuera del balance, ¿no? Eso era lo que ocurría con la NIC 17. En cambio, con la NIC 16, con el cambio, los arrendamientos en general, independientemente si es arrendamiento operativo o no, mayores a 12 meses, están siempre dentro del balance. Y los arrendamientos operativos o los arrendamientos en general, independientemente si es operativo o financiero, menores de 12 meses, es opcional registrarlos en el balance o no. Los contratos de servicios, en cambio, están fuera de balance siempre. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el cambio de la NIC 17 y NIC 16. Es importante que lo entiendan porque ahora vamos a ver un caso.
pero sí es importante que tengan en claro qué cambió entre la NIC 17 y la NIF 16, ¿ok? ¿En qué se diferencia un arrendamiento general de un contrato de servicios? Que era lo que comentaba al principio, o en la diapositiva previa. Un arrendamiento es cuando el cliente controla el uso del activo. El cliente reconoce los activos y pasivos en el balance, además, ¿no? En cambio, un contrato de servicio general es cuando el proveedor es el que controla el uso del activo. Por ejemplo, si el día de mañana un proveedor me arrienda un vehículo, no sé, un bus de transporte, me lo da por 2 años. Entonces, yo lo que hago es contratar el conductor del bus, ¿no? Lo administro, digo en qué horarios va a trabajar el bus, de dónde va a partir, a dónde va a llegar, todo. En cambio, un contrato de servicios, en ese mismo ejemplo, el proveedor me brinda el servicio, bueno, directamente es SIVA o es Cruz del Sur, son las empresas de transporte que se me vienen a la cabeza, ellas son las que me brindan el servicio. En esos casos yo no controlo nada, porque SIVA o Cruz del Sur controlan a dónde llegan sus vehículos, de dónde parten, quién debe ser el conductor. Controlan absolutamente todo. En cambio, en el arrendamiento del mismo bus, si yo hubiera arrendado el bus, al contrario, yo controlaría todos esos temas, ¿no? Es distinto. Ya en el año 2011, perdón, en este caso, se emitió una RTF que decía lo siguiente, ¿no? Y miren por qué es importante tener en cuenta esto, porque la compañía parte de un análisis, SUNAT tiene otro análisis y el Tribunal Fiscal concluye otra cosa. Se trataba de discutir la deducibilidad del gasto por pago de cuotas de arrendamiento operativo, ¿ok? Un arrendamiento operativo es cualquier arrendamiento normal, ¿no? Sin opción de compra. La calificación contable que le dio a la compañía fue de arrendamiento operativo, efectivamente. ¿Cuál fue su sustento de la compañía? Que no se transfería sustancialmente el íntegro de los riesgos y beneficios, ¿no? Esta calificación tributaria, además, que le dio, es que todas las cuotas de arrendamiento operativo, rutinario, tradicional, eran cuotas como gasto, eran gasto. Y el sustento es que no hay una regulación expresa para el arrendamiento con opción de compra, ¿no? Porque era un arrendamiento operativo, sí, entre privados, pero tenía alguna opción de compra de por medio, que finalmente te daba era una opción simplemente, no era ni siquiera con un banco, era con una compañía de telecomunicaciones. La posición de SUNAT, en cambio, no cuestiona la calificación contable, pero considera que esto es una compra a plazos, con lo cual dice, tus cuotas no son gastos, son costo, debiste activarlos, es un activo. ¿Por qué razón? Porque se transfieren los riesgos y beneficios asociados. ¿Ok? Entonces, recalificó la operación contable para efectos fiscales y dijo que se trataba de la adquisición de un bien, de un activo fijo, y que el arrendamiento no era gasto, que era una compra a plazos, ¿no? ¿Qué dijo el Tribunal Fiscal? Dijo, bueno, me parece a mí que esto es un arrendamiento financiero, en verdad, porque hay una opción de compra, más allá de que sea entre privados y no sea con un banco. ¿Por qué razón? Porque al finalizar el plazo se transfiere la propiedad por un valor mínimo residual, decía el Tribunal Fiscal, ¿no? Y esto es un criterio que recoge la NIC 17. Por esa misma razón, para efectos tributarios, también es un arrendamiento financiero, y las cuotas son costo. Y por ese mismo caso, el sustento es que debió aplicar la regulación contenida en la NIC 17 y en el artículo 33 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? Entonces, claro, para el Tribunal Fiscal, por un sustento distinto, este arrendamiento operativo era en verdad un arrendamiento financiero y por ende una adquisición de un bien
al igual que SUNAT, pero con una posición diferente, ¿no? SUNAT era compra a plazos, mientras que para el Tribunal Fiscal era un arrendamiento financiero. Desde aquí ya veíamos que existían criterios distintos, ¿no? Incluso en la aplicación de la propia norma contable y tributaria, por SUNAT y por el Tribunal Fiscal. Y evidentemente muy diferente con la aplicación contable de la NIC 17 en esos años, ¿no? Lo mismo ocurrió acá en el año 2010. Y en ese sentido, lo que quería trasladar como mensaje es que finalmente, incluso con la NIF 16, si ustedes reconocen un arrendamiento dentro de balance, pero tributariamente consideran que ese arrendamiento es gasto del ejercicio y lo deducen al 100%, incluso con la NIF 16 podrían estar frente a un problema, porque para SUNAT y el Tribunal Fiscal ese valor quizás podría terminar siendo un activo adquirido a plazos o un contrato de arrendamiento financiero que debe ser activado y no mandarse al resultado directamente. Tengan en cuenta ello. Esta es una RTF, esta del 2010 es una RTF de un caso de Doerran, muy conocido, con IBM. Así que nada, los invito a mirar bien este pronunciamiento del Tribunal Fiscal y sacar sus propias conclusiones. Mi conclusión es que todo arrendamiento operativo que ustedes tengan no necesariamente es gasto. En algunos casos puede ser que ese arrendamiento operativo sea calificado como compra-venta a plazos o como arrendamiento financiero, incluso a partir del artículo 33 de la Ley del Impuesto a la Renta. NIC 16, propiedades, planta y equipo. Acá también tenemos diversas diferencias, ¿no? Primero, no existe una normativa tributaria que regule o defina el concepto de activo fijo. Tampoco de propiedad, planta y equipo. Y lo que más bien tenemos son diversos pronunciamientos que cuestionan o discuten este tema, ¿no? En el único lugar donde tenemos una definición de activo fijo es en la Ley del Impuesto a la Renta, nada más. Perdón, en la normativa contable, nada más. En la Ley del Impuesto a la Renta no tenemos ninguna definición de activo fijo. Pero en la normativa contable sí. La NIC 16. Esta primera RTF que les quería comentar dice lo siguiente, ¿no? Que los bienes del activo fijo son bienes durables usados por la empresa en el desarrollo de sus actividades, por lo que para determinar si un bien calificado como tal es imprescindible evaluar dos conceptos: el uso al que esté destinado y el tiempo por el cual se espera usarlo. Si se dan cuenta, el Tribunal Fiscal toma en consideración su propio criterio y definición sobre el activo fijo y no se apoya en la NIC 16 en este punto. En cambio, la siguiente RTF dice lo siguiente, ¿no? Corresponde recurrir a los principios de contabilidad generalmente aceptados a fin de aclarar el sentido y alcance contable de determinados términos, por ejemplo, activo fijo, que además coinciden con lo expuesto por diccionarios de la materia y por la NIC 16. En este caso, el Tribunal Fiscal sí se apoya en la NIC 16 para definir qué es activo fijo. Hizo un informe del año 2007, señala que ni la ley ni el reglamento han definido qué se debe entender por activo fijo. En ese sentido, resulta de aplicación las normas contables y los principios de contabilidad, así como la doctrina contable. Entonces, como pueden ver, SUNAT acepta que tenemos que remitirnos para definir el activo fijo a la normativa contable. Al igual que el Tribunal Fiscal en esta sala, pero en la primera RTF del año 2008, más bien este Tribunal Fiscal o esta sala le daba un sentido, un concepto independiente a lo contable, ¿no? Como acabamos de ver. Ahora, hay otro tema que también se discute, que es el cómputo del plazo de la depreciación, ¿no? El cómputo del plazo de la depreciación también es un asunto muy cuestionado, porque mientras que para efectos contables inicia la depreciación cuando el bien está listo para ser usado,
para efectos tributarios, la depreciación inicia cuando empiezas a usar efectivamente el bien y empieza a generar renta agravada, ¿no? O mantenimiento de la fuente. Entonces, claro, mientras que el concepto contable es desde que está listo para ser usado, para efectos fiscales es desde que inicias efectivamente el uso. Puede que yo tenga un bien que haya adquirido, por ejemplo, no sé, una maquinaria, está lista para ser usada, pero todavía no abro la planta, aún no la utilizo y la tengo ahí en la planta durante un año. Luego de un año recién empiezo a usarla. Para efectos contables, desde el primer día que está lista para ser usada, debo depreciarla. Pero para efectos tributarios la depreciaré un año posterior. ¿Ok? Y eso es lo que también señala el Tribunal Fiscal y el informe de SUNAT que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia entre el inicio del cómputo del plazo de la depreciación para efectos contables versus para efectos fiscales. Ahora tenemos que la depreciación, ¿ok?, de activo fijo, en base a... Ustedes recuerdan lo que ocurrió en el COVID, ¿verdad? Hubieron pues muchas compañías que pararon, negocios que terminaron quebrando o negocios que pararon. En ese caso, debemos evaluar si existen indicios. La normativa te dice, debes evaluar si existen indicios de deterioro de evaluaciones. Porque muchas veces, cuando tienes una compañía parada que no genera ingresos o bienes que no se utilizan, puede terminar teniendo un impacto en el deterioro de los activos o devaluarse directamente los mismos. Si estás bajo NIC 16, lo puedes hacer en base a las revaluaciones o devaluaciones que la normativa te permite. Y es comparar el valor contable del activo. Si el valor contable del activo es mayor al valor razonable del activo, en esos casos entonces tengo que hacer una devaluación. En cambio, en el deterioro, NIC 36, la comparación es si el valor contable del activo es mayor al valor recuperable del activo. Si el valor contable es mayor al valor recuperable, tengo que registrar un deterioro. Las dos normas entraron a tallar muy fuerte, por ejemplo, en el tiempo del COVID-19, por lo que les comento, por la parada de las compañías, ¿no? Y las compañías registraron un deterioro o una devaluación. ¿Qué decía SUNAT en el tiempo, ¿no?, sobre este registro contable que reducía la base del activo fijo y la bajaba? Pero no se registraba como depreciación, ojo. Era un ajuste contable simplemente llamado deterioro o devaluación. Primero, en el año 2014, SUNAT dijo que en los casos en que por aplicación de NIF se hubiera rebajado el valor de un activo fijo y el ajuste se hubiera contabilizado con cargo a las cuentas de resultados acumulados, no se cumple con el requisito del registro contable de la depreciación. Con lo cual no puedes tomar dicha depreciación como deducible para efectos fiscales, ¿no? Siempre tenías que tener la depreciación registrada, porque es un requisito mandatorio de acuerdo a la regulación tributaria, para poder tomártela como deducible. Y no solo registrada por registrar, sino tiene que registrarse como depreciación en la cuenta 68, bajo la normativa y bajo el plan contable que así lo establece, ¿no? Al igual que este informe del año 2016, que nuevamente la Administración Tributaria ratifica su posición previa y concluye exactamente lo mismo, ¿no? Finalmente, el informe del año 2019, el 149, señala que si tú registras una devaluación o un deterioro reduciendo el bien del activo, no es que ese valor lo pierdes y no lo puedes recuperar vía depreciación, porque ese importe lo podrías recuperar cuando el activo se enajene, vía enajenación, o cuando se dé de baja por desuso o obsolescencia. Entonces ya te daba dos opciones para recuperar dicho importe que había ya sido castigado contablemente, ¿no? Vía deterioro o devaluación. Y acá ponía un ejemplo.
tengo el costo histórico de un activo, imagínate 10.000 soles, una devaluación registrada por 250 con un nuevo valor de 9.750. Imaginemos que la tasa financiera y tributaria de depreciación es la misma, 20%, 5 años de vida útil. ¿Qué ocurre? Que en el primer escenario, la posición que no es aceptada por SUNAT es que si tú terminas de depreciar bajo IFRS en el año 5, el 20%, recuerdan, del el valor contable es 1.950, porque la base que quedó contablemente hablando es 9.750, ¿no? Ya que contablemente castigué 250 de los 10.000. 20% de 9.750 todos los años es 1.950. Como hasta ese límite la normativa tributaria me permite depreciar, en la línea de abajo que dice tax, también tomo 1.950. Pero tributariamente puedo tomarme 250 todavía. ¿Qué hacían las compañías? Se lo tomaban en el año 6. Porque una vez que se agotaba la depreciación contablemente, tributariamente podría tomarme yo la depreciación pendiente. Pero SUNAT dijo, no, ese criterio es incorrecto. Tú tienes que tomarte esos 250 vía costo neto en la baja, por enajenación o por desuso o obsolescencia. ¿Ok? Y es así que SUNAT definió, ¿no?, cuál era el criterio correcto, aceptado, que las compañías deberían utilizar para recuperar este ajuste contable llamado deterioro o devaluación en aplicación de la NIC 16 y NIC 36, ¿no? Ese es un poco lo que les quería comentar el día de hoy. Querían que se den cuenta y que miren o que evalúen también las diferencias que existen entre la parte contable y fiscal. ¿Por qué razones existen esas diferencias el día de hoy? Estamos frente a un modelo independiente y autónomo. Así se ha regulado la ley del impuesto a la renta. Y es por esa razón que tenemos estas divergencias el día de hoy en aplicación, pues, de lo contable versus lo fiscal. Entonces, cada vez que existe la aplicación de una NIF sobre un criterio ya definido en esta norma, tenemos un impacto fiscal que debemos tener en cuenta y considerar. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna duda o consulta. Eso era lo que te quería exponer el día de hoy, Clinton, por mi parte.